La mesera puso en peligro su empleo para dar de comer a 2 niñas, y el adinerado en la penumbra lo observó todo. Esperanza, ¿qué rayos estás tramando? La voz de don Ricardo resonó en el ambiente con la nitidez de una hoja afilada. Esperanza se quedó inmóvil, arrodillada al lado de la mesa del rincón donde había colocado el plato de comida frente a las 2 pequeñas. Sofía y Emma observaban con gran sorpresa, sintiendo miedo por el regaño del jefe. Señor Ricardo, yo solamente. Inició a dar explicaciones, pero él la interrumpió abruptamente ordenándole que se pusiera de pie en ese instante. ¿Cómo es posible que ofrezcas alimentos de forma gratuita en mi establecimiento gastronómico? Las pequeñas se acomodaron en sus sillas. Emma, la más joven, empezó a temblar. Esperanza se unió con calma, situándose de forma protectora entre el director y las niñas. Se trata únicamente de unas pequeñas con hambre. Señor. No debería resultarle tan costoso. Mi reputación está en juego. Tengo dificultades para ganarme el respeto de los trabajadores. ¿Qué opinión tendrán los demás si permito que una mesera de Venezuela actúe a su libre albedrío? Desde la mesa situada junto a la ventana, Santiago Mendoza miraba la escena con náuseas en el estómago. Durante varios meses, solía visitar el Palacio de Cristal, ordenando su café habitual y aparentando leer informes financieros. Nadie tenía conocimiento de que era el legatario de una de las mayores riquezas de Argentina. Para el resto de las personas, era solo un comprador más de nivel socioeconómico medio. Sin embargo, en el día de hoy presencié algo que transformó por completo la situación. Antes de transcurrir una hora, observaba el informe financiero falso cuando se percató de las 2 pequeñas junto al ventanal de la terraza. La apariencia desmejorada de sus caras y sus prendas desgastadas chocaba fuertemente con la elegancia del local gastronómico. Ambas quedaron mojadas por la lluvia y se abrazaban mutuamente en busca de calor. Ella también había tenido la oportunidad de presenciarlas. Santiago presenció cómo la camarera joven había perdido su sonrisa, notando la compasión en sus ojos. Sin lugar a dudas, se dirigió a la cocina y volvió con 2 platos calientes que desprendían vapor. Acérquense, niñas, les había dicho en voz baja, siéntense en esta parte de atrás donde estarán tranquilas. A lo largo de sus 35 años, Santiago había presenciado numerosas experiencias, pero jamás había visto un gesto de generosidad tan genuino y espontáneo como aquel. La mesera ponía en peligro su empleo por 2 clientes desconocidas. Al presenciar la humillación de Esperanza por parte de don Ricardo en el restaurante, Santiago experimentó una furia inédita. Don Ricardo insistió en que se debían respetar las normas establecidas. Aquí estamos hablando de un lugar de alta categoría, no de un comedor popular. Esperanza suplicó al hombre que le permitiera costear la comida con su propio salario. Las niñas no son responsables de... Detente ya. Don Ricardo se aproximó, reduciendo el tono de voz pero volviéndolo más intimidante. Tu contrato está terminado, Esperanza Morales, y será inútil que busques empleo en otros establecimientos de Puerto Madero. Me encargaré de que todos conozcan tu desempeño laboral. Un profundo silencio envolvió el restaurante, pesado como una losa. Las demás personas en la mesa observaban sus platos con incomodidad. Los camareros aparentaban estar ocupados. Sin embargo, Santiago observó cómo algunos de ellos secaban lágrimas disimuladamente. Asintió con gracia Esperanza. No hizo ninguna súplica, no alzó la voz, no protagonizó ningún espectáculo. Después de quitarse el delantal, lo colocó en la mesa. Dirigiéndose a las pequeñas con ternura, les pidió que terminaran de cenar. Con tranquilidad. Sofía, la hermana mayor, preguntó con voz insegura si estarías bien. Estar impeccable, Carino. Es importante brindar apoyo a aquellos que lo requieran, incluso si implica un sacrificio económico. Un suspiro escapó de don Ricardo. ¡Qué hermosas palabras has dicho! Cuando tu familia en Venezuela se entere de que te eligieron por tu labor altruista de distribuir alimentos, seguramente sentirán un gran orgullo. Al mencionar su familia, Santiago notó que Esperanza se puso rígida, aunque supo mantener la calma. Expresó: en mi hogar, aprendí que el hambre no distingue nacionalidades, señor Ricardo, y que la generosidad nunca falla.
Una vez más, se inclinó al lado de las pequeñas. Por favor, terminen toda su comida. ¿De acuerdo? En caso de requerir algo, acudan a doña Carmen en el establecimiento de San Telmo, ubicado en la calle Defensa. Hazle saber que los saludos vienen de parte de Esperanza. Emma, con los ojos humedecidos, preguntó cómo podrían localizarlo. Les pidió que no se inquietaran por él, que se cuidaran mucho y que mantuvieran presente que hay personas bondadosas en el mundo. Tomando su bolso, Esperanza se dirigió hacia la salida. Al acercarse a la mesa de Santiago, sus ojos se encontraron brevemente. Observó en su mirada una combinación de melancolía y firmeza que lo impactó de lleno. Después de que la puerta se cerrara a su paso, don Ricardo se dirigió hacia los demás empleados. Que todos tomen esto como una enseñanza. En este lugar, las normas que rigen son las mías, no las emociones de los demás. Santiago presenció cómo las pequeñas concluían su comida en total silencio, se ponían de pie poco a poco y salían del local abrazadas. Después observó su café sin calor, los documentos engañosos, su existencia basada en la falsedad y las apariencias. Después de mucho tiempo, finalmente tuvo total claridad sobre cuál era su siguiente paso. Solicitó al camarero que le trajera la factura. Mientras aguardaba, optó por tomar una determinación que transformaría por completo la situación. Tenía planeado reunirme con Esperanza Morales. No me comporto como Santiago Mendoza, el adinerado, sino como el individuo que acababa de comprender el verdadero significado de la nobleza. En esa noche porteña, Santiago deambulaba por las calles en busca de pistas sobre la mujer que había renunciado a su empleo por 2 niñas necesitadas, sin sospechar que estaba a punto de embarcarse en la travesía más significativa de su existencia. Al despertar, Santiago tenía la imagen de Esperanza grabada en su memoria. Después de recorrer Puerto Madero y San Telmo durante toda la noche, buscándola sin suerte, no logré dar con ella. En ese momento, mientras estaba en su despacho en el 25º piso con una vista al Río de la Plata, le resultaba imposible enfocarse en los informes económicos que su asistente había colocado en la mesa. Patricia, la secretaria de don Mendoza, le avisó que la reunión con los inversores de Japón es dentro de 1 hora. Apareció en la puerta para recordárselo. Contestó sin mirar hacia arriba: anulala. Disculp. Solicita su cancelación. Comunícales que ha surgido una situación de carácter urgente. Patricia mostró sorpresa en su rostro, pero aceptó con la cabeza. En toda mi trayectoria laboral de 15 años con él, jamás presencié que anulara una reunión de importancia. Santiago eligió una chaqueta básica de su guardarropa antes de salir de la oficina. Para ubicar a Esperanza, era necesario ponerse en su lugar y pensar de la misma manera que ella. ¿En qué lugares podría encontrar empleo una mesera venezolana que acaba de ser despedida? Pasaron 2 horas hasta que la localizó. Mientras disfrutaba de un café en un acogedor café en Barracas, me encontraba rodeada de diarios desplegados en la sección de anuncios clasificados. Mientras tomaba un café a medias, tenía a mano una libreta en la que apuntaba direcciones y números de teléfono. Santiago inhaló profundamente antes de dirigirse hacia su escritorio. Perdón, ¿trabajas como camarera en el Palacio de Cristal? Sorprendida, alzó la mirada Esperanza. Al instante lo identificó, aquel hombre silencioso que solía solicitar café y ocuparse de documentos en la mesa de la esquina. Claro, estuve empleada allí, contestó con cierta timidez. ¿Me resulta familiar? Presentándose, Santiago dijo su nombre mientras ofrecía su mano. Santiago Herrera, yo. Antes, solía frecuentar el restaurante con regularidad. Ayer lo vi, justo en el momento en que ocurrió el incidente con las niñas. ¡Oh, qué sorpresa! Las mejillas de Esperanza se ruborizaron de repente. Es una lástima que haya presenciado eso. Tristeza. Santiago apareció ante ella sin haber sido requerido. Lo que presencié fue la cosa más bella que he visto en bastante tiempo. Con curiosidad, Esperanza dirigió su mirada hacia él. Poseía unos ojos de color café claro muy expresivos y una sonrisa genuina. Llevaba unos vaqueros y una camiseta básica, sin lujos, pero lucía pulcro y bien arreglado. No resultó en algo bello. He quedado sin empleo. Sin embargo,
Actuó de manera adecuada. Esperanza suspiró mientras regresaba a revisar los anuncios clasificados, reflexionando sobre cómo lo adecuado no cubre los gastos de la renta. Lamento la interrupción, pero debo continuar mi búsqueda de empleo. Santiago observó detenidamente los avisos señalados en el diario. La mayoría de ellos eran destinados a empleos poco remunerados en zonas remotas. ¿Sería posible convidarle a tomar un café?, inquirió. Quizás pueda brindarle mi ayuda. Sé de algunos sitios que podrían requerir empleados. Hubo incertidumbre en Esperanza. Este individuo me resultaba desconocido. Sin embargo, su manera de expresarse inspiraba seguridad. De acuerdo, siempre y cuando me permita abonar el mío. No estoy en busca de caridad. Acuerdo cerrado. En el transcurso de la próxima hora, Santiago estuvo atento a la narración de la historia de Esperanza. 2 años atrás, regresé de Caracas debido a la situación insoportable en Venezuela. La hermana menor consiguió viajar a España, mientras que ella optó por Argentina debido a que tenía una pariente lejana en Buenos Aires. La prima se trasladó a Córdoba 3 meses después de mi llegada. Me dijo mientras revolvía el azúcar de su segunda taza de café. Quedé sin compañía. Sin embargo, ya había abonado el arriendo por anticipado y carecía de fondos para mudarme a otro lugar. ¿Qué hay de su familia en Venezuela? Cuando cumplí 20 años, mi madre falleció. El padre mío. Noté un cambio en su tono de voz, se volvió más firme. En la actualidad, mi padre tiene una nueva familia. Han pasado 3 años desde la última vez que conversamos. Santiago experimentó un dolor agudo en la zona del pecho. Habiendo crecido en un entorno de opulencia, nunca se vio en la necesidad de afrontar los desafíos de la vida en solitario. Esperanza inquirió acerca de tu situación. ¿Cuál es su ocupación? Santiago, incómodo al instante, afirmó ser contador cuando en realidad no lo era. Laboro en una compañía de tamaño reducido, sin muchas emociones. La labor al menos es segura. Claro, creo que sí. Santiago varió de asunto de manera veloz. Conozco a una mujer que posee un local de comida en San Telmo. Doña Carmen es conocida por su constante búsqueda de individuos responsables. ¿Está interesado en que me comunique con ella? La mirada de Esperanza brilló con emoción. ¿Realmente estarías dispuesto a hacer eso por mí? Pero no tiene ni idea de quién soy yo. Tengo conocimientos adecuados. Presencié la forma en que se comportó con esas jovencitas el día de ayer. Alguien que esté dispuesto a poner en peligro su empleo para ayudar a 2 extrañas demuestra ser digno de confianza. Al día siguiente, Santiago llevó a Esperanza al restaurante El Rincón Porteño para disfrutar de una comida juntos. Doña Carmen, de 60 años de edad, lucía el cabello plateado recogido en un elegante moño, y sus ojos parecían escrutar el espíritu de aquellos que la rodeaban. Entonces, eres la joven seleccionada para alimentar a unos niños, ¿verdad? Interrogó directamente a Esperanza. Claro que sí, señora. Por supuesto, en este lugar también ofrecemos comida a aquellos que lo necesiten. Los fines de semana preparo comida para los niños que viven en situación de calle. Si eso te resulta incómodo, sería conveniente que busques empleo en otro lugar. No me causa ninguna incomodidad, doña Carmen. Mañana es cuando comienzas. Aunque el salario no es muy alto, se reciben gratificaciones y se incluye la comida. Casi rompe en llanto de alivio la Esperanza. Agradezco su amabilidad, señora. No te decepcionará. Ojalá así sea, cariño. Al salir del restaurante, Esperanza se detuvo de repente y abrazó a Santiago con ímpetu. Agradecido. Me resulta complicado hacer el pago de esta factura. Una sensación de calor invadió a Santiago como nunca antes había sentido. El abrazo duró poco tiempo, pero fue lo necesario para que se percatara de que se encontraba en una zona de riesgo. No se requiere ningún pago. ¿Le gustaría que la acompañe a descubrir un poco más de la ciudad juntos? Puesto que va a desempeñarse en San Telmo, sería conveniente que se familiarizara con la zona. Sería genial. En las semanas siguientes, Santiago pasó a formar parte de la rutina diaria de Esperanza. Acudía a verla en el Rincón de Buenos Aires prácticamente a diario,
solicitando el menú del día y charlando con ella en sus momentos de pausa. Descubrió los lugares ocultos de Santelango, los mercadillos donde se podía hallar de todo, los rincones donde los artistas interpretaban tangos por unas monedas. Esperanza compartió con él acerca de Venezuela, mencionando las deliciosas arepas que su madre solía hacer y expresando su añoranza por el clima cálido del Caribe. Mientras paseaban por la plaza de Orrego, una tarde, me reveló: en ocasiones, tengo la sensación de que nadie me ve. En el país venezolano, me desempeñaba como docente en educación primaria. Contaba con mis alumnos, mis compañeros, mi espacio en la vida. Me limitan a ser simplemente la venezolana, como si mi identidad se redujera a eso. Santiago se detuvo frente a una pareja que bailaba tango y le aseguró que no pasaba desapercibida para él. No eres únicamente la persona de Venezuela. Eres Esperanza, la mujer valiente que se preocupa por los demás, que labora durante 12 horas sin protestar, que descubre la hermosura en los rincones más sencillos. Sorprendida por la fuerza de sus expresiones, ella lo observó atentamente. ¿Cómo es posible que me entienda tan a fondo en tan corto plazo? El peso de las mentiras se hizo sentir en Santiago. En ocasiones, las personas establecen una conexión de forma rápida, ¿verdad? Al volver al restaurante esa tarde, divisaron a Sofía y Emma curioseando cerca de los cubos de basura. Esperanza llamó a las niñas con un grito. Las niñas se dirigieron rápidamente hacia su dirección. Presentaban un aspecto más esbelto que en el pasado y sus prendas estaban más manchadas. Emma se aferró a la pierna de Esperanza y le comunicó que estaban sintiendo hambre. Sin lugar a dudas, Esperanza las condujo al interior del establecimiento gastronómico. Al observar la situación, doña Carmen mostró una sonrisa y se puso a elaborar 2 platos gigantes. Santiago contempló la situación con una combinación de asombro y remordimiento. La constancia de Esperanza en ser amable es digna de admiración. Se siente responsable ya que contaba con los recursos económicos necesarios para solucionar los dilemas de esas jóvenes de manera permanente, pero le resultaba imposible intervenir sin revelar su verdadera identidad. Mientras observaba a Esperanza trocear la comida en diminutas porciones para facilitar la ingesta de Emma, Santiago llegó a una determinación. Debía hallar una forma de brindar asistencia sin despertar dudas. Esa noche, al volver a su vida cotidiana, Santiago experimentó una sensación de incomodidad tras dejar a Esperanza en su hogar. Consideraba las reuniones laborales como insignificantes y las veladas sociales carentes de contenido. Tan solo consideraba regresar al día siguiente al rincón porteño, a la auténtica sonrisa de Esperanza, a la cotidianidad que había encontrado en las calles de San Telmo. Hacía 3 meses que Santiago había colaborado con Esperanza para que consiguiera empleo en el rincón porteño. Las visitas esporádicas se transformaron en un hábito cotidiano que ambos aguardaban con ilusión. Esperanza saludó a Santiago con alegría, llamándolo cariñosamente don contador por su constante compañía de calculadora y documentos. Santiago, tomando asiento en su mesa de siempre junto a la ventana, respondió alegremente llamando a Esperanza doña camarera. ¿Cuál es la sugerencia del día? Dona Carmen preparó locro. Afirma que es ideal para jornadas frías como la de hoy. Aunque Santiago asintió, en realidad no le importaba lo que fuera a comer. Iba en su búsqueda, anhelando esas charlas que se habían convertido en el centro de su jornada. En sus ratos de ocio, Santiago solía enseñarle a Esperanza una versión única de Buenos Aires, alejada de los destinos turísticos convencionales. Prefería mostrarle los rincones genuinos que había encontrado durante sus paseos solitarios. Una tarde, la sorprendió llevándola a un acogedor patio interior en San Telmo, donde una anciana vendía deliciosas empanadas caseras. «No te pierdas esto», Le exclamó emocionado. Hace 4 décadas que doña Rosa se dedica a elaborar las empanadas más deliciosas de la localidad. Esperanza, mientras saboreaba una empanada de carne jugosa, quiso saber cómo encontraron este sitio. Hubo incertidumbre en Santiago. No podía revelarle que había adquirido la propiedad donde residía doña Rosa para impedir su desalojo, lo que explicaba su conocimiento de ella. Simplemente expresó: disfruto pasear. Los tesoros aparecen cuando menos se espera.
Una sonrisa iluminó el rostro de Esperanza al ver a la otra persona. Las palabras se mantuvieron suspendidas en el ambiente que compartían. Santiago experimentó como su corazón latía más rápido, al mismo tiempo que cargaba con el peso conocido de la culpabilidad. Con el transcurrir de los días, la carga de ocultar su verdadera identidad se tornaba más abrumadora. Esperanza encontró. ¿En efecto? Santiago la observó fijamente a los ojos. Tenía la intención de revelar la verdad, comunicarle que poseía una gran fortuna, que tenía la capacidad de solventar todas sus dificultades económicas y que sus sentimientos hacia ella iban en aumento. Sin embargo, experimentaba temor. ¿Qué tal si ella percibía las cosas de manera distinta? ¿Y qué tal si consideraba que todo había sido un engaño? No hay nada más que disfrute que compartir momentos a tu lado. A Santiago también le tengo mucho aprecio. Durante la cena en un acogedor restaurante peruano seleccionado por Esperanza, esa noche compartió con él sus anhelos. En el futuro, me encantaría poder contar con un restaurante propio. Nada sofisticado. Un espacio acogedor que haga sentir a las personas como si estuvieran en su propio hogar. Se podría ofrecer una variedad de platos de Venezuela, Argentina y otras regiones. ¿Cuál sería su nombre? Contestó de inmediato: Aromas del hogar. La comida va más allá de nutrir el cuerpo, nos conecta con nuestras raíces y nos permite construir memorias en el presente. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Santiago. Estoy de acuerdo con la propuesta y me gustaría convertirme en tu cliente habitual desde el principio. Aunque ya no ocupara el puesto de camarera preferida, significaría mucho más que eso para ti. Las palabras se escaparon sin que pudiera evitarlo. Esperanza se ruborizó. Santiago. Lo siento, no fue mi intención hacerte sentir incómoda. No me resultas molesto. Simplemente, hace bastante tiempo que no deposito mi confianza en alguien de la manera en que lo hago contigo. Santiago experimentó una sensación punzante en su pecho. Ella depositaba su confianza en él, mientras él le engañaba diariamente. Al caer la noche siguiente, paseando por Puerto Madero tras la cena, Esperanza se paró frente al Palacio de Cristal. Expresó su tranquilidad al contemplar el restaurante brillante. He perdido mi empleo, pero he hallado una oportunidad laboral superior. ¿Laboras en el área portuaria? Negativo. Fue a ti a quien hallé. Santiago experimentó dificultad para respirar. Sin dudarlo, agarró su mano. Esperanza, existen aspectos de mi vida que desconoces. Santiago, todos guardamos secretos. Lo fundamental radica en la persona que te has convertido en el presente. Con mi persona. Antes de poder contestar, Esperanza indicó algo al otro lado de la calle. Observa, allí están Sofía y Emma. Un grupo de pequeñas se encontraba en los peldaños de un edificio, abrazadas entre sí y temblando a causa del frío. Al observarlas detenidamente, Santiago notó que lucían en peores condiciones que la vez anterior. Más esbeltas, más temerosas. De repente, Esperanza las llamó a gritos mientras se acercaba corriendo hacia las niñas. Emma sollozó al abrazar a Esperanza y le dijo que habían vuelto a escaparse. ¿Cuál es la razón esta vez? Sofía, la hermana mayor, dirigió su mirada hacia abajo. El dueño de la casa. Él. Nos causaba dolor. No era posible permanecer en ese lugar. La rabia se apoderó de Santiago sin control. ¿En qué lugar han pasado la noche? En el parque, en cajones, donde podemos, contestó Sofía. Sin embargo, hace un frío intenso y Emma no se encuentra bien de salud. Al palpar la frente de Emma, Esperanza percibió que tenía fiebre. Claro, empecemos. Santiago protestó diciendo que Esperanza no podía llevarlas a su casa. El tamaño de tu apartamento es reducido y en caso de que las autoridades. No me preocupa, intervino ella. No permitiré que dos niñas pasen la noche en la calle. Un punto. Al contemplarla, Santiago tuvo la certeza absoluta de que estaba perdidamente enamorado de ella. Así es, asintió. Las trasladamos a tu hogar y mañana exploramos las posibilidades para brindarles asistencia legal. Mientras se dirigían en taxi hacia el hogar de Esperanza, las pequeñas se quedaron dormidas abrazadas a ella.
Santiago contempló con atención cómo acariciaba con cariño maternal sus cabellos. La forma en que les transmitía tranquilidad con un susurro de que todo saldría bien. Interrogó en tono bajo la razón de sus acciones. «Es necesario que alguien lo haga», contestó de forma directa. «Además, en el pasado, yo también experimenté el miedo de ser una niña. Después del fallecimiento de mi madre, no recibí el apoyo que realmente necesitaba. Mi padre se encontraba sumamente furioso con todo a su alrededor, completamente inmerso en su sufrimiento. Comprendo la sensación de soledad y temor». Santiago experimentó una sensación de ruptura en su pecho. «Desconocía esa información acerca de tu papá. Santiago, desconoces numerosos aspectos de mi persona. Sin embargo, eso no impide que puedas realmente llegar a conocerme». En aquella noche, Esperanza se ocupaba de acomodar a las niñas en la acogedora sala, arreglando improvisadas camas con almohadas y cobijas, mientras Santiago las observaba desde la cocina. La escena mostraba una belleza única en su falta de perfección. Un pequeño apartamento, muebles antiguos pero bien cuidados, y una mujer entregándose por completo a dos niñas que no eran sus hijas. Esperanza se acercó a él y le preguntó en qué estaba pensando. Él respondió elogiando su extraordinaria dedicación. «Mi condición es promedio. Cualquier individuo actuaría de la misma manera». «Incorrecto, Esperanza. No todas las personas. La mayoría de las personas prefieren no involucrarse». Se aproximó aún más. «¿Podrías desviar la mirada?». Santiago la observó fijamente a los ojos. «En el pasado, es posible que así fuera. Pero todo cambió contigo». «¿De qué manera?». «Me mostraste que la verdadera vida no se encuentra en los lugares de trabajo ni en los restaurantes lujosos. En este preciso instante, se encuentra brindando ayuda a aquellos que la requieren». Esbozó una sonrisa Esperanza. Comentó lo absurdo de la situación. La habían expulsado del Palacio de Cristal por apoyar a esas jóvenes, y ahora se encontraban de nuevo allí, brindándoles ayuda. «Parece que estamos siendo desafiados por el cosmos». Aunque Santiago asintió, en su interior libraba una batalla con sus propios tormentos. Contaba con la capacidad de transformar la vida de estas jovencitas, de Esperanza, de solventar todas sus dificultades económicas. Sin embargo, revelar su verdadera identidad implicaba un dilema, no se sentía preparado para abordar ese tema. Al final, expresó: «Mañana, Esperanza, tengo planeado realizar algunas llamadas. Tengo contactos que podrían asistirnos en el aspecto legal relacionado con las menores». «¿De verdad? ¿De qué manera un contador entabla relaciones con individuos de ese tipo?». Santiago experimentó la conocida sensación de mariposas en el estómago. «En el ámbito laboral, es común establecer conexiones con otras personas». Asintió Esperanza, aunque Santiago percibió un leve gesto de desconcierto en su rostro. Comenzaba a formular preguntas, mientras él se quedaba sin respuestas convincentes. Al volver a su lujoso ático en Puerto Madero esa noche, Santiago experimentó una sensación de desconexión en su hogar. Los muebles exclusivos, las piezas artísticas, la impresionante vista, todo le resultaba desprovisto de calidez y significado en contraste con el acogedor hogar de Esperanza, rebosante de cariño y propósito. Tomó un whisky y se acomodó al lado de la ventana, observando hacia San Telmo. En una de esas calles se encontraba la mujer por la que se había enamorado, velando por dos niñas que no eran de ella por consideración, mientras él continuaba engañándola diariamente. Durante toda la noche, Santiago no había cerrado los ojos para descansar. Pasó horas contemplando el techo de su lujoso ático, reflexionando sobre Esperanza y las pequeñas durmiendo en ese reducido apartamento. A las 6 de la mañana, no resistió más y optó por tomar medidas. En primer lugar, se puso en contacto con su abogado de confianza. «García, por favor investiga a fondo acerca de dos menores que se encuentran en el sistema de acogida familiar. Sus nombres son Sofía y Emma». Hizo una pausa. «Desconozco cuáles son sus apellidos. Son hermanas, tienen alrededor de 8 y 10 años de edad. ¿Cuál es el propósito de requerir esos datos, señor Mendoza?». Descubrelo.
Me gustaría conocer las alternativas legales disponibles para retirar a las mascotas del entorno legal en caso de existir pruebas de abuso. La situación es sumamente difícil, caballero. Necesita realizar investigaciones y recopilar testimonios. Comencemos de inmediato. ¿Y el señor García? Total confidentialidad. Luego contactó a Patricia, quien era su asistente personal. Por favor, anula todos los compromisos programados para el día de hoy. Por favor, averigua sobre residencias privadas de alta calidad en Buenos Aires. ¿Cómo se encuentra, don Mendoza? Tiene un tono poco común. Santiago se observó en el espejo. Presentaba signos de cansancio en su rostro, y su melena lucía desaliñada. Me encuentro en buen estado. Realiza únicamente lo que te indico. Después de transcurrir 60 minutos, Santiago llamó a la puerta de la vivienda de Esperanza llevando consigo una bolsa de medialunas y leche tibia. Al abrirle la puerta, Esperanza lo recibió con sorpresa. Santiago, has llegado muy pronto. Le saludó con alegría. Sin embargo, su rostro reflejaba alegría al encontrarlo. Las pequeñas están tomando el desayuno. Sofía y Emma se apresuraron a abrazarle. Después de una sola noche en la residencia de Esperanza, ya se percibían cambios significativos. Con mayor calma y menos temor, Emma preguntó si habían llevado algo para comer mientras observaba la bolsa. Santiago, peinándose, contestó que había traído medialunas para desayunar adecuadamente. Durante el almuerzo de las niñas, Esperanza preparó una taza de café para Santiago en la diminuta cocina. Al notar las marcas oscuras bajo sus ojos, le preguntó si no había dormido. He estado reflexionando sobre las pequeñas y su estatus legal. ¿Qué descubriste? Santiago inhaló profundamente. Esperanza. Necesito decirte algo de gran relevancia. De repente, su cuerpo se puso rígido. ¿Qué ocurre? No soy precisamente la persona que mencioné anteriormente. El corazón de Esperanza se aceleró. ¿Qué estás insinuando? Cierto, me dedico a la contabilidad. Sin embargo, en realidad, mi familia posee una mayor cantidad de recursos de la que mencioné anteriormente. Recibí una herencia al fallecer mi abuelo. Santiago desvió la vista al escuchar la pregunta sobre la cantidad adicional necesaria. Explicó que era un monto significativo destinado a apoyar a las niñas, cubrir los honorarios legales y garantizarles un lugar seguro donde vivir. Hubo un silencio prolongado antes de que Esperanza rompiera el silencio. Expresó su pregunta de forma directa. ¿Cuál fue la razón de tu mentira? Su respuesta fue clara y sincera. Prefería que me conocieras por mi verdadera esencia, no por mis posesiones. Esto ya me había ocurrido en otra ocasión. Mujeres que solo se fijaban en mi saldo bancario. ¿Crees que yo actuaba de la misma manera? Desde el principio, decidí no contarte la verdad. Al conocer tu singularidad, me invadía el temor de estropearlo. Apoyada en el fregadero, Esperanza reflexionaba sobre la situación. ¿Qué otros engaños guardas, Santiago? Nada relevante. Mis sentimientos hacia ti son genuinos. ¿De qué manera puedo averiguar eso? Si me engañaste acerca de algo tan fundamental como tu empleo. Santiago interrumpió al decir que los últimos 3 meses habían sido los más maravillosos de su existencia. Jamás había encontrado a alguien con tus características. Me he enamorado de una mujer que pone en peligro su empleo para cuidar a 2 niñas que sufren de hambre. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire entre ambos. Santiago habló abiertamente de amor por primera vez. Esperanza le preguntó en voz baja si se había enamorado, a lo que él respondió que sí, de forma intensa. Desde el momento en que te encontré por primera vez en el Palacio de Cristal. La sensación de que el suelo se desplazaba debajo de ella invadió a Esperanza. Santiago, reconozco que te di información falsa y lamento lo sucedido. Sin embargo, todas las demás afirmaciones son ciertas. Mis sentimientos hacia ti y las niñas, así como mi voluntad de apoyarlas, son auténticos. Antes de que Esperanza tuviera la oportunidad de contestar, Emma hizo acto de presencia en la cocina. ¿Cuál es la razón de que estén susurrando? ¿Sucede algo negativo? Santiago se inclinó hasta quedar a la altura de la niña y le dijo que no había ningún problema.
Estábamos conversando sobre la forma de brindar apoyo a ti y a Sofía. ¿Podemos confiar en que recibirán asistencia genuina? Puedes confiar en mí. Esperanza presenció la comunicación. Aunque estuviera bastante confundida, no podía dejar de reconocer la genuina preocupación de Santiago por las niñas. En las próximas 2 semanas, Santiago mantuvo su palabra. El abogado de familia más destacado de Buenos Aires fue contratado y de inmediato descubrió pruebas contundentes del abuso en el lugar donde las niñas estaban viviendo, lo que permitió iniciar una investigación oficial. Esperanza fue informada por el abogado de que las niñas podrían quedarse con ella de forma temporal. Sin embargo, es imperativo que formalicemos la situación con prontitud. Santiago asumió los costos de atención médica de Emma, quien sufría de una infección en los pulmones que se agravaba durante las noches en la intemperie. La condujo al centro médico infantil más destacado de la localidad. ¿Cuál es el precio de todo esto? Una tarde, Esperanza le preguntó a Santiago mientras Emma se entretenía en el parque tras su consulta médica. Santiago respondió que no era relevante, pero Esperanza insistió en que sí lo era. No puedo dejar que inviertas tanto dinero en nosotras. No puedo hacerlo. Es que no tengo claridad sobre cuáles son tus verdaderas intenciones. To repent, Santiago frenó bruscamente. ¿Cuáles son mis propósitos? Llegas de sorpresa, me asistes en la búsqueda de empleo, me engañas acerca de tu identidad, y actualmente inviertes una gran cantidad de dinero en las niñas. ¿Cuál es tu interés a cambio de lo que ofrezco? La interrogante causó más dolor del previsto a Santiago. No deseo recibir nada a cambio. Esperanza. Mi única intención es brindar apoyo. Nadie brinda ayuda de esa manera sin aguardar recompensa alguna. Así es. Esperanza lo observó fijamente, indagando acerca de la veracidad de su riqueza. ¿Posees verdaderamente una fortuna tan grande? Santiago asintió, indicando que tiene más de lo que realmente requiere. ¿Por qué un individuo adinerado opta por adoptar el rol de contador y frecuentar locales modestos para comer? Su decisión se debió a su desencanto con su existencia previa, harto de la hipocresía, de las reuniones tediosas, de la incertidumbre sobre si alguien le apreciaba por lo que era. ¿Cuál era tu ocupación anterior? Me encargaba de la gestión de los negocios familiares, propiedades e inversiones, labores que no satisfacían mi espíritu. En el parque, Esperanza tomó asiento en un banco. Me resulta difícil formar una opinión. Santiago. Esto resulta abrumador. Santiago se colocó a su lado. Concéntrate únicamente en este asunto. ¿Te parece que el hombre que has conocido en estos últimos meses es poco auténtico? ¿Crees que está fingiendo? Esperanza movió la cabeza en señal de desacuerdo. Expresó, no creo que sea mentira. Sin embargo, tampoco me revelaste la verdad. Estás en lo correcto. Mis disculpas. Ahora posees el conocimiento verdadero. Al menos en parte. ¿En parte? En el estómago de Santiago surgió la conocida sensación de nerviosismo. Aún no le había mencionado lo delicioso que estaba en realidad ni quiénes eran sus familiares. Los detalles precisos no son relevantes. Lo fundamental es que tengo la capacidad de brindar asistencia a las jovencitas. En aquella noche, al arropar a Sofía y Emma en sus improvisadas camas, Esperanza experimentó una sensación de abrumación. En un corto periodo, había dejado de estar sola para formar parte de una familia temporal y contar con un hombre enamorado que poseía los recursos necesarios para solucionar todas sus dificultades. Desde su lecho, Sofía la llamó. ¿Esperanza? Claro que sí, cariño. Santiago será el padre de nuestra familia. Fue sorprendida por la pregunta. ¿Cuál es la razón de tu pregunta? Es que nos protege como un padre. Te observa de la misma manera en que los padres miran a las madres en las películas. A pesar de sentirse confundida, Esperanza mostró una sonrisa. Sofía, la situación es bastante difícil. Siempre que sienten temor, los adultos suelen expresar esas palabras. ¿De qué tienen miedo? Del hecho de alcanzar la felicidad. Las palabras de una niña de 10 años la impactaron de lleno. Sentía temor de experimentar la felicidad. Estaba boicoteando algo positivo debido a sus propios miedos. En la noche, una vez que las pequeñas se quedaron dormidas,
Esperanza permaneció despierta reflexionando. A pesar de haber faltado a la verdad, las acciones de Santiago reflejaban la bondad de su carácter. Sin buscar ningún tipo de reconocimiento, había brindado su ayuda a las niñas. Le demostraba respeto y afecto. Después de mucho tiempo, ella experimentaba la sensación de ser valiosa para otra persona. Quizás Sofía estaba en lo correcto. Quizás experimentaba temor ante la idea de alcanzar la felicidad. Al siguiente día, al llevar Santiago el desayuno como era su costumbre, Esperanza lo saludó alegremente. Con tono bromista, le dijo: «Hola, señor adinerado». Santiago mostró claramente su tranquilidad. Saludó a la camarera con un buenos días y le consultó si podían comenzar de cero. Esta vez, sin decir falsedades. Expresó Santiago con entusiasmo. Experimentó la sensación de que, después de tanto tiempo, las cosas podrían tomar un rumbo favorable. No tenía idea de que se acercaba el desafío más complicado de todos. Después de un mes de la charla en la que Santiago había compartido parte de la verdad acerca de su situación financiera, la vida había adquirido un ritmo casi impecable. Las pequeñas se encontraban formalmente a cargo temporalmente de Esperanza. Emma había sanado por completo de su enfermedad, y Santiago ya no cargaba con el peso de sus engaños, al menos no con todos. Aquella mañana de jueves, Santiago se presentó en el rincón porteño con su característica sonrisa. Sin embargo, doña Carmen lo recibió con gesto de inquietud. «Santiago, debo conversar contigo», expresó, secándose las manos en el delantal. «¿Cómo está, doña Carmen?» Hoy, Esperanza no se presentó a trabajar y no respondió a mi llamada telefónica. Una sensación de alerta invadió a Santiago. Nunca dejaba de presentarse al trabajo sin previo aviso. ¿Ha tratado de regresar a su hogar? No tengo las llaves, hijo, pero me preocupa. Las pequeñas tampoco asistieron al colegio. Santiago no aguardó para escuchar más. Se dirigió rápidamente al hogar de Esperanza, sintiendo fuertes pulsaciones en su pecho. Llamó a la puerta en 3 ocasiones. Escuchó sonidos desde el interior, pero nadie respondió a pesar de que era Santiago quien llamaba. Al fin, desde el otro extremo de la puerta resonó la voz de Sofía. «Santiago, no podemos desbloquear». «¿Y eso, niña? ¿Qué sucede?» «Esperanza se encuentra enferma, gravemente enferma». Santiago experimentó una sensación de frío en su sangre y pidió a Sofía que abriera la puerta amablemente. «Es necesario brindar asistencia a Esperanza». Tras un breve lapso, la puerta se abrió con calma. Sofía tenía los ojos enrojecidos por el llanto, mientras Emma se mantenía oculta detrás de ella. Santiago irrumpió velozmente preguntando: «¿Dónde se encuentra?» «Dentro de su habitación. Presenta una alta temperatura corporal y le resulta imposible incorporarse». Santiago halló a Esperanza en su lecho, con un semblante tan pálido como un papel y temblando bajo las cobijas. Al sentir su contacto, su piel estaba en llamas. «Esperanza, ¿estás atenta a lo que digo?» Con dificultad, abrió sus ojos. «Santiago, ¿cómo están las pequeñas?» «Las niñas están en buen estado. Se disponían a trasladarla al hospital de inmediato». «No cuento con un seguro de salud privado», susurró. «¿El hospital del Estado?» «No te preocupes por eso», intervino Santiago mientras la cargaba en sus brazos. «Te llevaré al centro médico más destacado de la localidad». En el centro médico en Italia, Santiago tuvo que lidiar con su primer problema de salud grave. Al solicitarle al hombre sus documentos y su seguro médico, la recepcionista lo observó con desconfianza al enterarse de que planeaba pagar todos los gastos de su propio bolsillo. «Preguntaron por tu vínculo con la paciente. Respondí que éramos pareja», mintió Santiago. «Requiero visualizar un documento de identidad». Sin meditarlo, Santiago proporcionó su cédula de identidad. Al observar al hombre, la recepcionista lo miró detenidamente. Volvió a posar la mirada en él y sus ojos se abrieron ampliamente. «¿Es usted Santiago Mendoza? ¿El famoso Santiago Mendoza?» Santiago experimentó una sensación de desánimo profundo. «Por favor, limítese a atender a la paciente». Sin embargo, la situación ya no tenía solución. En menos de 60 minutos,
Mientras aguardaba novedades del doctor, su móvil empezó a sonar de forma constante. Patricia es la primera en llegar, seguida por el abogado y luego los reporteros. La noticia había sido divulgada de forma no autorizada. El sucesor de la riqueza de la familia Mendoza acompañó a una dama al centro médico, presentándola como su compañera. Al recibir la noticia del médico, se le informó que Esperanza padecía una infección grave que necesitaba ser tratada en el hospital durante al menos 7 días. ¿Podría observarla? En este momento está bajo efectos de sedantes, pero mañana por la mañana estará disponible para recibir visitas. Al volver al hogar de Esperanza, Santiago se encontraba con la responsabilidad de cuidar a las pequeñas, aunque su cabeza era un torbellino de pensamientos. ¿De qué manera podría comunicarle a Esperanza lo sucedido? ¿De qué manera podría comunicarle que toda la ciudad de Buenos Aires estaba al tanto de su verdadera identidad? Al día siguiente, al llegar al centro médico, se topó con 3 periodistas aguardándolo en la puerta. ¿Es verdad que el señor Mendoza está teniendo una relación con una mesera de Venezuela? ¿Puede confirmar si residen en el mismo domicilio? ¿Cuál es la percepción de su familia acerca de este vínculo? Santiago se abrió camino entre ellos en silencio, consciente de que las consecuencias ya eran irreversibles. En la habitación del hospital, se topó con Esperanza, quien estaba despierta y mirando las noticias en la televisión. En la pantalla, se mostraba su imagen al lado de una fotografía antigua de Santiago en una reunión social. El encabezado anunciaba que el hombre más adinerado de Argentina está en una relación clandestina. Santiago saludó desde la entrada con una sensación de malestar en el estómago. Esperanza utilizó el mando a distancia para apagar la televisión y lo observó con una mirada inédita para él. Con voz áspera, preguntó por Santiago Mendoza, mostrando frialdad, distancia y dolor. ¿Es ese tu nombre verdadero? Santiago asintió en silencio, sin poder articular palabra. ¿Te refieres a Mendoza de Grupo Mendoza? ¿Qué tal en los Mendoza, quienes ostentan la propiedad de la mitad de Buenos Aires? Esperanza, podría decirte, puedes contarme, dijo con la voz entrecortada. ¿Podrías explicarme cómo me engañaste durante tanto tiempo? ¿De qué manera lograste hacerme pensar que eras un contador ordinario y usual? Desde un punto de vista técnico, no di información falsa. Encargado de las finanzas de la empresa familiar, Santiago recibió un grito seguido de tos cuando se le cuestionó sobre la cantidad de dinero disponible. Eres considerado uno de los magnates más adinerados de Argentina. Santiago se aproximó al lecho, sin embargo, ella alzó la mano impidiéndole avanzar. Evita Acercart. Por favor, presta atención, Esperanza. Todas nuestras emociones son genuinas. ¿Existe alguna forma de distinguir la realidad de la ficción? ¿Acaso consideraste toda esta situación como un simple entretenimiento, en el que la humilde mesera de Venezuela era solo un proyecto de beneficencia? De ninguna manera. Jamás yo lo haría. ¿Tienes idea de lo que resulta más vergonzoso? Sus lágrimas caían mientras lo interrumpía. Estaba comenzando a sentir cariño por ti. Del individuo que creí que eras. Las palabras impactaron a Santiago de lleno, como un golpe directo. Sigo siendo el individuo de siempre, Esperanza. El dinero no tiene el poder de alterar esa situación. ¿Se trata del mismo individuo? Ese individuo jamás habría sido deshonesto conmigo durante tanto tiempo. Ese hombre no habría logrado que me sintiera equiparado a él cuando está claro que no lo estamos. Tenemos la misma condición. ¿En qué aspectos somos idénticos? Una risa llena de amargura escapó de Esperanza. ¿Son idénticos? Es muy probable que en una semana, Santiago invierta una cantidad en vino que supera mis ingresos anuales. Es muy probable que lo que gastas en ropa interior sea mayor que lo que pago de alquiler. No tiene relevancia. Es relevante. Es relevante el hecho de que me hayas engañado. Es significativo que me hayas hecho cargo de las preocupaciones financieras, los gastos médicos de Emma y el asesor legal. En lugar de solucionar todo con una simple llamada, Santiago optó por sentarse con pesadez en la silla al lado de la cama. Estás en lo correcto. Debería haber sido sincero contigo desde el comienzo. ¿Cuál fue la razón para no llevarlo a cabo? Debido al temor que experimentaba.
Temor a que percibieras un cambio en mí al verte. Si Santiago dejara de ser relevante para ti y en su lugar lo fuera el sucesor Mendoza. Y en este momento, ¿qué significo para ti? ¿Has pensado en alguna iniciativa benéfica? ¿Cómo ha sido tu experiencia con la clase obrera? Santiago expresó con desespero que eres la mujer que ha conquistado su corazón. Eres la figura más relevante en mi existencia. Santiago, tú no tienes idea de quién soy. Estás familiarizado con la imagen que tienes de mí en tu mente. La mesera generosa que da de comer a los niños que tienen hambre. Desconoces mi verdadera identidad. Claro que te reconozco. En ocasiones, siento aversión por mi empleo. Hay ocasiones en las que no deseo mostrar fortaleza, pero siento que no tengo alternativa. En algunas noches, las lágrimas brotan al recordar mi tierra, mi lengua, mis platos típicos y la gente que dejé atrás. Santiago optó por guardar silencio. Desconocía esos detalles. ¿Te das cuenta de que desde mi llegada a Argentina, eres la primera persona que logra que me sienta valorado? ¿Y darse cuenta de que me engañaste equivale a volver a perder esa sensación? Un anhelo por un futuro mejor. Ella pidió que te fueras mientras se giraba hacia la pared. No deseo que regreses. Realizar esa acción me resulta imposible. ¿Cuál es la razón para eso? Debido a mi amor por ti. Además, las niñas también requieren mi ayuda. Con una mirada llena de pasión, Esperanza se giró hacia él. ¿Las pequeñas? ¿Cuál es la situación de las jovencitas? Santiago se percató de su equivocación cuando ya era demasiado tarde. Muy bien, ahora están a tu cargo de manera provisional. ¿Y si te encuentras en el hospital? Ay, por favor, murmuró Esperanza. Las pequeñas. En caso de que los servicios sociales sean informados de mi hospitalización y no haya otra persona autorizada para cuidarlas, seré responsable de su cuidado. No posees la custodia legal. En caso de que la asistente social venga y no me encuentre, las niñas serán llevadas de nuevo. Al acercarse a la cama, Santiago percibió el miedo reflejado en sus ojos. En esta ocasión, ella no lo impidió. Esperanza, presta atención a mis palabras. No permitiré que se las lleven a las niñas. Puedes confiar en mí. ¿De qué manera puedes asegurarme eso? Debido a que cuento con los abogados más destacados de la localidad. Debido a mi capacidad de impactar en otros. Estoy dispuesto a hacer todo lo que haga falta. La mirada de Esperanza se encontró con la de Santiago, quien percibió brevemente la chispa de la fe que solía depositar en él. ¿Puedo confiar en que las protegerás? ¿Puedes confiar en mí? ¿A pesar de que me tengas rencor por despedirte? Es imposible que sienta rencor hacia ti, Esperanza. Jamás. Movió la cabeza con calma. Por favor, retírate. Requiero un momento para reflexionar. Al ponerse de pie para marcharse, Santiago se detuvo justo en la entrada. Además, hay algo que quisiera mencionar. Es cierto todo lo que mencionaste acerca de no haberme conocido. Sin embargo, deseo encontrarte. Deseo descubrir todas tus facetas, tanto las positivas como las desafiantes, si me permites hacerlo. No hubo respuesta por parte de Esperanza. Sin embargo, observó cómo ella secaba una lágrima cuando creía que no la estaba mirando. Al salir del centro médico, Santiago se encontró rodeado por los periodistas que aún permanecían en el lugar. En esta ocasión no pudo eludirlos. Les comunicó que solo lo diría una vez. La dama que se encuentra en ese centro médico es excepcional. Muestra una valentía, nobleza y fortaleza superiores a las de cualquier individuo que puedan conocer. Si se atreven a difundir algo que cause daño a ella o a las niñas a su cargo, tendrán que enfrentarse a mí y a mis abogados. ¿Captas la idea? Un periodista alzó su mano. ¿Puede corroborar si mantienen una relación sentimental? Santiago los observó detenidamente, uno a uno. Aseguró que estaría dispuesto a hacer lo que fuera necesario para cuidarla. Absolutamente todo. De vuelta al apartamento de Esperanza, Santiago era consciente de que había dejado escapar lo más valioso de su existencia mientras manejaba. Sin embargo, tenía claro que no se daría por vencido. Hallaría la forma de reconquistar su confianza, de evidenciar que el hombre por el que se había enamorado existía de verdad.
Santiago Mendoza descubría, por vez primera, algo que lo motivaba a pelear con determinación. Habían transcurrido 2 años desde aquella fatídica tarde en el centro médico, momento en el que la relación entre Santiago y Esperanza se desmoronó por completo. Hace 2 años que ella le solicitó que se marchara y no regresara. Hace 2 años que se dio cuenta de que la pérdida del amor verdadero causa más sufrimiento que cualquier fracaso empresarial. Desde su escritorio en el 25º piso, Santiago contemplaba el paisaje de San Telmo a través de la ventana, cuando Patricia irrumpió en la habitación sosteniendo un sobre de invitación. Aquí tiene, señor Mendoza, ha llegado algo dirigido a su persona. Con curiosidad, Santiago cogió el sobre de tono crema. Al reconocer la letra, su corazón dio un vuelco. Está cordialmente invitado por Esperanza Morales y su equipo a la apertura de Sabores de Casa. Al abrir la invitación, notó que sus manos temblaban levemente. En el corazón de San Telmo se encontraba una imagen del restaurante, un acogedor establecimiento de reducidas dimensiones con mesas de madera, vegetación en los alféizares y un cartel artesanal que exhibía el nombre Sabores de Casa en tonos dorados. Tras 2 años de esfuerzo continuo y la realización de nuestros anhelos, hemos inaugurado oficialmente las puertas de nuestro nuevo espacio gastronómico. Tenemos la expectativa de encontrarnos contigo el sábado, 15 de junio a las 7 de la tarde. Con afecto, Esperanza, Sofía y Emma. A pesar de sentir un nudo en la garganta, Santiago esbozó una sonrisa. Lo consiguió. Había logrado realizar su anhelo Esperanza. En ese lapso de tiempo, él había cumplido su compromiso de velar por las niñas, aunque lo hacía de una forma que Esperanza desconocía por completo. Mediante abogados como intermediarios, se habían cubierto los costos legales necesarios para completar el proceso de adopción. Estableció discretamente un programa de becas para financiar sus estudios. Incluso adquirió en secreto la propiedad donde residían, garantizando que nunca fueran desalojadas. Sin embargo, nunca antes había tratado de comunicarse directamente con Esperanza. A pesar de que había aceptado su elección, le había resultado muy doloroso. Al observar la invitación, se cuestionaba si debía asistir. ¿Sería recibido con agrado? ¿Podría su asistencia estropear la fiesta que ella está organizando? La noche del sábado, Santiago se detuvo frente a Sabores de Casa durante un lapso de 10 minutos antes de animarse a entrar. El local estaba abarrotado de comensales, y desde el exterior se podía observar a Esperanza desplazándose entre los comensales con una expresión alegre en el rostro. Al empujar finalmente la puerta, fue recibido de inmediato por el conocido aroma de las especias de Venezuela. En la mesa se encontraban arepas, pabellón criollo y tequeños, junto con empanadas argentinas, locro y un delicioso asado, tal y como lo había imaginado, una verdadera representación de los sabores hogareños de cada lugar. Un sonido conocido hizo que Santiago girara la cabeza. Gemma, que ahora tiene 12 años y ha crecido notablemente, se acercó corriendo hacia él con una gran sonrisa. Has venido? Es posible que no haya sido esperado por Esperanza. Esperanza estaba al tanto de que me extendió la invitación. Claro que sí. La propuesta surgió de su parte. A pesar de su posterior nerviosismo, mencionó que probablemente estarías muy ocupado. Santiago buscó con la mirada en el restaurante, tratando de ubicarla. Preguntó, ¿dónde se encuentra? Está en la cocina. Lleva desde las 5 de la mañana cocinando sin parar. En ese instante, Sofía hizo su entrada, ya convertida en una joven de 14 años, mostrando la seguridad que solo otorga una niñez tranquila. Estaba segura de que vendrías. Le dio un abrazo muy apretado. Esperanza se encuentra muy ansiosa. Ha pasado un par de horas probándose distintos delantales. Santiago soltó una risa. ¿Qué tal, señoritas? ¿Qué tal te va en la escuela? Estupendamente. Una vez más, Emma ha sido reconocida en el cuadro de honor, mientras que yo formo parte del equipo de debate. ¿Qué ha pasado con Esperanza? ¿Qué tal te encuentras? Las pequeñas se miraron de manera significativa. Sofía propuso, ¿por qué no te acercas a preguntarle directamente? Él se encuentra en la cocina. Dirigiéndose hacia la cocina, Santiago se movió hábilmente entre el personal de servicio y los comensales satisfechos. Al llegar a la entrada,
Se paró en seco. En ese momento, Esperanza se encontraba con el pelo recogido en un desordenado moño, llevaba un delantal con manchas de salsa y sus mejillas estaban enrojecidas por el calor de la cocina. Lucía más hermosa que nunca. Susurró con ternura su nombre, Esperanza. Echó la vista atrás, y durante un instante, todo quedó suspendido en el tiempo. A través del vapor de la cocina, sus miradas se cruzaron, revelando sorpresa, inquietud y un sentimiento indescifrable para Santiago. Hola, Santiago. Qué sorpresa verte por aquí. De ninguna manera me habría perdido esta experiencia. Se aproximó con paso pausado. Enhorabuena. Es tal y como lo imaginabas en tus sueños. Agradecido. Esperanza se secó las manos en su delantal. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Manteniendo afloat. ¿Y tú? Estupendamente. Está perfecto, en realidad. El restaurante cumple con todas mis expectativas. Un breve silencio se apoderó de la habitación. 2 años de palabras no dichas pendían en el aire. Esperanza, hay algo que debo decirte. El cocinero los interrumpió. Por favor, continúen la conversación afuera. Por favor, asegúrese de que este pedido sea despachado lo antes posible. Esperanza soltó una risa. Preguntó a Carlos y Santiago si preferían conversar en la oficina, que aunque pequeña, era más íntima. El espacio de trabajo resultaba reducido, apenas cabía un escritorio, una silla y una pequeña nevera. Había fotografías por todas partes en las paredes. Mientras las niñas estaban en la escuela, Esperanza se encontraba en la cocina el día en que les entregaron las llaves del establecimiento. Santiago preguntó si podía hacer una pregunta. La respuesta fue afirmativa. ¿De qué manera hiciste el pago de todo esto? El establecimiento, los recursos, la autorización. Seguramente habrá sido muy caro. Una enigmática sonrisa se dibujó en el rostro de Esperanza. Resulta bastante curioso. Me encuentro siendo beneficiado por alguien que prefiere mantenerse en el anonimato. Una persona que ha estado realizando pagos durante 2 años, sin que yo tuviera conocimiento de manera formal. Santiago experimentó cómo su rostro se sonrojaba. Esperanza, yo. Las ayudas para las niñas. Los costos legales asociados con el proceso de adopción. El misterioso fondo que surgió repentinamente para la inversión en el restaurante. Se aproximó a él Esperanza. ¿Pensabas que pasarías desapercibido ante mí? Mi intención era colaborar sin entrometerme en tu privacidad. ¿Tienes idea de cuánto dinero has invertido en nosotras en los últimos 2 años? Santiago movió la cabeza en señal de negación. Según mi abogado, el dinero es adecuado para adquirir una residencia amplia, aunque no tengo la certeza exacta. Apoyada en el escritorio, Esperanza preguntó a Santiago la razón de sus acciones, a lo que él respondió, porque las quiero. A la hora de las 3. Debido a mi compromiso de velar por su bienestar. A pesar de haberte despedido del centro médico. Sobre todo tras ese acontecimiento. Al comprender que estabas en lo correcto. Te aujañé, te cos dolor. Sin embargo, sus emociones permanecían inalteradas. Con una mirada llena de emoción, Esperanza le confesó que los últimos 2 años habían sido un verdadero desafío. Lejos de atribuirlo al restaurante, reveló que lo más complicado había sido extrañarlo cada día. Al despertar en varias ocasiones, tenía la urgencia de compartir contigo alguna travesura divertida de Emma o consultar tu opinión sobre ciertas decisiones. Debido a que las niñas siempre estaban indagando por tu paradero. Santiago experimentó dificultad para respirar. ¿De verdad? ¿Tienes idea de la razón por la que te invité hoy? ¿Cuál es? Es que he llegado a una realización. Durante 2 años, te has ocupado de nosotras sin esperar recompensa alguna. Evita comunicarte conmigo, no me pongas bajo presión ni hagas depender tu ayuda de mi perdón. El temor a la felicidad invadía a Esperanza, recordando las palabras acertadas de Sofía en el hospital. Me preocupaba que lo que experimentaba contigo fuera demasiado maravilloso para ser real. Poco a poco, Santiago se aproximó a la mujer. ¿Qué sigue? Ahora tengo la certeza de que el hombre por el que me enamoré existía de verdad. Se afirma que Santiago, el contador, y Santiago Mendoza,
el millonario, son una sola persona. Una persona que vela por su familia, que mantiene sus compromisos, que brinda amor incondicional. ¿Cómo está su grupo familiar? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Esperanza. Las pequeñas te ven como su padre, ¿verdad? Siempre te vieron de esa manera. ¿Qué hay de ti? Siempre te he amado incondicionalmente. Aunque estuviera muy enfadada, a pesar de sentirme lastimada, nunca dejé de quererte. Santiago agarró sus manos. ¿Podrías concederme otra oportunidad? ¿Esperanza Morales? ¿Podrías brindarnos una nueva posibilidad? Si me das tu palabra, entonces lo consideraré. Cualquier cosa. Sin engaños, sin verdades a medias. Si decidimos llevar a cabo esto, es fundamental que lo hagamos con absoluta sinceridad. Puedes confiar en mí. Quisiera hacerte una pregunta también. ¿Cómo? Arrodillado, Santiago extrajo de su bolsillo una diminuta caja de terciopelo. Esperanza cubrió su boca con las manos. ¿Aceptas unir tu vida a la mía en matrimonio, Esperanza Morales? ¿Te gustaría formar una familia auténtica junto a mí y a las pequeñas? ¿Deseas convertir Sabores de Casa en el verdadero corazón de nuestro hogar? Las lágrimas y la risa se apoderaron de Esperanza simultáneamente. ¿Tienes conocimiento de eso? Claro que sí. Por supuesto. Totalmente. Al colocarle el anillo Santiago, Emma y Sofía entraron de repente en la oficina, lanzando gritos de felicidad. Emma gritó. Anticipábamos que este evento ocurriría. Sofía agregó que por esa razón decidimos ponernos unos vestidos bonitos. ¿Tenían conocimiento de esta situación? Con lágrimas en los ojos, Esperanza preguntó. La semana pasada, Santiago solicitó autorización, reveló Sofía. Expresó la importancia de la unidad familiar y la necesidad de que todas estuvieran en sintonía. Con sorpresa en sus ojos, Esperanza observó a Santiago. ¿Realizaste esa acción? Como mencioné anteriormente, no acepto información incompleta. Su relevancia en este asunto es igual a la tuya. Al final de la jornada, cuando el local quedó vacío tras la salida del último comensal, la familia se reunió en torno a una mesa en un rincón del restaurante. Santiago, Esperanza, Sofía y Emma disfrutando juntos una botella de vino y refrescos para las chicas, conversando sobre sus proyectos a largo plazo. ¿Sería posible que comparta algo con usted? Expresó Santiago. Esperanza hizo otra broma. Esta será la última, te lo aseguro. Esa ocasión en el Palacio de Cristal, cuando presencié tu acto de bondad con las niñas, no marcó el primer encuentro que tuvimos. ¿Cuál es tu intención? Durante varios meses, solía ir allí para observar cómo trabajabas. Jamás me aproximé debido a mi falta de palabras adecuadas. Sin embargo, me encantaba su forma de tratar a todas las personas con igual cortesía, su sonrisa constante a pesar de la actitud grosera de algunos clientes. ¿De verdad? Antes de que fueras consciente de mi presencia, ya había caído rendido /diagonal a tus encantos. Esa jornada, al decidir proteger a Sofía y Emma, comprendí que era imprescindible encontrarte. Emma dio un gran bostezo. Se narra aquí la historia de amor más extensa que se haya conocido. La risa fue generalizada. ¿Te das cuenta de la maravilla que representa todo esto? Tomando la mano de Santiago, expresó Esperanza. ¿Cómo? Comenzó con un gesto amable y culminó formando un lazo familiar. Santiago observó a su alrededor, recorriendo la mesa con la mirada. Con sus ojos resplandecientes y su sonrisa impecable, Esperanza irradiaba alegría. Sofía había crecido hasta transformarse en una joven con confianza en sí misma. Emma, que ya no era la pequeña temerosa que se refugiaba entre los contenedores de desechos. La tarea no fue completada, sino corregida. Recién está comenzando. En el exterior, la ciudad de Buenos Aires continuaba con su bulliciosa actividad nocturna, mientras que dentro de aromas hogareños, una familia había hallado, al fin, su sitio en el universo. Una familia surgida de la compasión, se desarrolló en tiempos difíciles y ahora prospera en el amor auténtico. Santiago Mendoza, el magnate que comprendió que la auténtica fortuna no radica en el dinero en el banco, sino en las personas que ha tocado con su bondad, descubrió que había hallado su lugar definitivo.